El día de hoy estaremos leyendo una palabra en Primera de Corintios. Solo estaremos leyendo los versículos, los capítulos 1, 2, creo que es hasta el 3. Pero lo estaremos haciendo y vamos a ir lentamente para que tú y yo podamos ir entendiendo lo que a través de esta palabra, esta carta que el apóstol Pablo les estaba enviando a los Corintios, les envió a los Corintios, cómo él está refiriéndose de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo y la santificación de nuestras vidas, la purificación y el llamado de Dios a nosotros y los dones que el Espíritu Santo, la capacitación que el Espíritu Santo ya nos ha dado. Lo vamos a ir leyendo pausadamente, no vamos a ser acelerados. Cuando escudriñamos la palabra, dejamos que el Espíritu hable a nuestras vidas, a nuestro interior, a nuestro corazón, y pedimos en esta hora que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Esta mañana, cuando me sumergía en esta palabra, a través de que la leía, yo no podía dejar de llorar. No podía dejar de llorar porque era una palabra que se hacía rema en mi corazón en los tiempos que estamos viviendo. Cómo está la sociedad, cómo está el liderazgo, cómo está la iglesia, cómo está el corazón de nosotros, cómo está la contaminación alrededor del mundo, cómo está la contaminación en las atmósferas, que donde quiera que vamos la podemos percibir, pero que nosotros hemos sido llamados para ser apartados, para ser santificados, para ser purificados, para ser ejemplo, para ser luz. Por eso no quería quedarme callada más, sino traer esta palabra que día tras día vamos a estar sumergiéndonos en el libro de Corintios en este tiempo, y después veremos la guianza del Señor donde Él nos va a seguir llevando. Vamos a empezar en Primera de Corintios y nos dice, vamos a empezar el 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no voluntad de hombre, por la voluntad de Dios. Y Dios en este tiempo sigue levantando apóstoles, sigue levantando maestros, sigue levantando profetas, sigue levantando servidores, sigue levantando los ministros, sigue levantando sus pastores. Sigue levantando. Los 5 ministerios aún están activos. ¿Por qué podemos creer en un pastor, pero no podemos creer en un apóstol? ¿Por qué podemos creer en un evangelista, pero no podemos creer que Dios puede levantar un profeta en estos tiempos? Dios está levantando a su pueblo. Dios está ministrando. Dios está levantando los ministerios. Los 5 ministerios son los pilares de la iglesia. De la iglesia antigua y la iglesia de hoy y la iglesia futura. Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no se quedó en los tiempos de los profetas. Él sigue siendo Dios de hoy. Él seguirá siendo Dios. Él es el alfa y el omega. Por tanto, el Espíritu Santo que se hace presente, que fue la promesa del Padre cuando Cristo Jesús estaba aquí en la tierra, y Él nos dejó esa promesa hermosa. Esa promesa es para ti y para mí. Y hoy, a través de que vamos con esta palabra, el Espíritu Santo va a ir desatándose en tu vida y va a ir edificando tu vida espiritual como este alimento de su palabra, que va a penetrar a tu corazón, va a penetrar a tu espíritu y va a vivificar lo que necesita ser vivificado en los dones, en su gracia, en su favor, en su santificación, en su edificación como hijo de Dios, como siervo de Dios, como ungido de Dios, como aquel que tú no le conoces y que tú hoy le quieres conocer. Esta palabra es para todos. El Espíritu es para todos. Es la promesa del Padre a los que creyeron, a los que creen en que Jesucristo, su Hijo,
dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y dijo que no nos dejaría solos, que enviaría a su Espíritu, que seríamos bautizados en Él y que muchas personas a través de la lectura de esta palabra van a experimentar bautismo del Espíritu Santo, van a experimentar llenura del Espíritu Santo y un desatar del Espíritu en ustedes y de sus dones, de sus llamados y de sus propósitos. Porque Él es el que nos da la capacitación. Por eso yo no podía quedarme más callada para traer esta lectura, para compartir parte de lo que yo me sumergía en este día de hoy. Y quiero continuamente hacerlo porque hay mucha necesidad alrededor del mundo de sumergirnos en la palabra del Señor. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, dice, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si tú estás invocando el nombre del Señor Jesucristo, estamos llamados a ser santificados, a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, Padre tuyo, Padre mío, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de todos los que le invocan, Padre de todos los que han creído en el Hijo. El Hijo vino a reconciliar tu vida y la mía con el Padre. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Mira cómo Pablo llevaba una vida de gratitud delante de nuestro Padre Celestial por la gracia de Dios que os fue dada. Hay una gracia que Dios nos ha dado a ti y a mí. No solo se la dio a Pablo, porque él dice que nos fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En Cristo Jesús, tú y yo hemos sido enriquecidos en todas las cosas, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Cuál es esa confirmación del testimonio acerca de Cristo? Lo que Él dijo, que Él era el Hijo de Dios, que era necesario que Él diera su vida, pero que Él la entregaba, que no se le era quitada, que Él resucitaría al tercer día. Y así fue, lo que Él habló se cumplió, y ese es el testimonio de Cristo. Esa es la confirmación del testimonio de lo que Él habló, la promesa del Padre, que Él se iba a ir, pero que no nos iba a dejar solos, que nos dejaría a su Espíritu Santo, que nos bautizaría y que hablaríamos en lenguas, dice, seríamos bautizados con Espíritu Santo y fuego. Padre, en esta hora desata el fuego de tu Espíritu, trae bautismo, trae la confirmación, Padre, la afirmación del testimonio de Cristo Jesús, lo que Él habló a sus discípulos en aquel tiempo y que tú nos estás hablando hoy a través de esta lectura aquí en 1 Corintios 1:6.
como nos está diciendo. El testimonio de que Cristo murió por tu salvación, por mi salvación, en el arrepentimiento de nuestros pecados, la purificación y la santificación y la reconciliación tuya y mía para con el Padre. No estamos solos. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, porque un día Él se va a hacer manifiesto, así como los apóstoles lo vieron ascender las nubes y desaparecerse. Dice que las nubes lo cubrieron, ascendió y desapareció. Pero así dice que un día Él va a regresar, y a eso se está refiriendo aquí, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin. Él se manifiesta en este tiempo a través de su Espíritu, pero un día tú y yo lo vamos a ver regresar, y si a ti y a mí no nos toca verlo, nuestras generaciones lo verán. Y así como ¿verdad?, al pueblo de Israel, Él les dejó por ordenanza que les dijeran a sus hijos y a los hijos de sus hijos el testimonio de donde Dios los había sacado. Así Dios nos está llamando hoy a nosotros como generación que hemos tenido un encuentro con Dios, que hemos conocido a Dios, que el Espíritu se nos ha revelado y nos ha dado la confirmación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ese testimonio de lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí, y de la vida que Dios nos ha sacado. Es el testimonio que tú y yo tenemos que hablar a nuestras generaciones, porque esto va de generación en generación hasta que Cristo regrese. Dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él viene por una iglesia pura y sin mancha. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que ser reprendidos por el Espíritu? A veces nos enojamos, a veces nos irritamos por la palabra que los siervos comparten a través de un púlpito, a través de una media social, qué sé yo, a través de una llamada por teléfono que tú recibas. Pero ¿sabes qué? No es la persona, es el Espíritu del Señor, que es la que te hace y la que me hace a mí ver la condición de nuestro corazón. Es la que nos reprende, no es el hombre. Es Dios usando al hombre para llegar a tu corazón y llegar al mío, para enderezar nuestros caminos, para enderezar nuestras veredas, para volvernos a Dios, para que nuestro corazón se vuelva al Señor. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él nos ha llamado a tener una comunión, a vivir en esa comunión. Cuando tú y yo tenemos comunión con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestras amistades, ¿verdad que los conocemos? ¿Verdad que nos duele lo que les pasa? Hay una conexión. Y cuando tú y yo establecemos esa comunión con Cristo Jesús como nuestro Señor, se establece una relación, una confianza y una dependencia. Una dependencia, que eso es lo que el Señor busca en nosotros. Dependencia de nuestro Dios. Dice, vamos a pasar al 10.
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, unidos en un solo espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno y no hay división en ellos. Por tanto, no debe haber división entre nosotros tampoco. Esta es enseñanza para nuestras vidas, para aprender, para que Dios traiga hoy cambios a nuestras vidas, para que hoy nos pongamos a cuentas si andamos en división, si andamos en contiendas, si andamos en egoísmo, si andamos en iras, si andamos en resentimientos. Yo no sé, pero Dios hoy nos está hablando a través de su palabra, porque hoy quiere reconciliarnos, hoy quiere que nuestro corazón se vuelva a Él, para que podamos ser activados, desatados en sus dones, en los dones que Él ya nos ha dado a través de su Espíritu y dado la capacitación en todo, dice, en todo. Tremendo, tremendo, tremendo. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, dice Pablo, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Nos hace esta pregunta. Él estaba haciendo esa pregunta a los corintios y hoy nos lo está haciendo a nosotros. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios, dice Pablo, de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo, dice, y a Gayo, contadas las personas que él bautizó, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Ay, sino en el nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Aleluya. También bauticé, dice, a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. ¿Quién lleva récord? Ay, ay, ay. Si todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, es decir, a los que no creen en Jesús. Así que lo toman como una historia, a lo que lo toman como, oh, porque tú eres débil, o porque tú necesitas creer en alguien, o porque a ti te lavaron el cerebro. No lo pueden entender. La palabra dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los hombres para que no creyeran en Cristo. Esta palabra hoy, Señor, quita todo velo, toda ceguera, toda sordera espiritual, todo velo que el enemigo ha puesto sobre aquellas personas que en este momento van a estar escuchando esta palabra, esta lectura.
y que ellos puedan recibir y tener el entendimiento de esta palabra en su espíritu en el nombre de Jesús. Y que la revelación llegue, que sus ojos sean abiertos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Pero a los que se salvan, dice, esto es a vosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Dónde está el sabio? Mira cómo anda la gente ahorita con todo lo que está pasando en este tiempo. Cómo anda la gente, cómo andan los sabios, cómo andan los entendidos, cómo andan los de sabiduría humana, cómo andan los estudiosos, que no pueden encontrar una respuesta, no pueden encontrar una cura. No pueden salvar ellos la vida de una persona. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte está en el Señor. Le pertenece a Él. Y el hombre no puede decir quién vive. El hombre no puede decir quién muere. Solo Dios. No importa cuánto conocimiento, no importa cuánto estudio, no importa cuánta ciencia, no importa cuánta sabiduría. Solo el poder de Dios. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y mira que cómo hay quienes disputan en este tiempo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ay, 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 que estamos viviendo en estos tiempos de locura, porque en toda la sabiduría no se puede encontrar porque está sucediendo lo que está sucediendo, tanto en la sociedad como en las familias, en los hogares y con las enfermedades, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios ha llamado a un pueblo a predicar. Dios ha llamado a los 5 ministerios. Nos ha llamado a activarnos. No solo en este tiempo. Por eso yo tenía que activarme a través de estos medios. Porque es una responsabilidad que como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos para compartir las buenas nuevas de salvación, para compartir la palabra de Dios, para compartir lo que Cristo hizo en la cruz y lo que Dios sigue haciendo a través de su Espíritu en esta tierra. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. En la muerte hay resurrección. Hay palabra de Dios que nos dice que no debemos tener temor a la muerte donde este pueblo, este cuerpo corrupto se va a deshacer. Pero sí que cuidemos nuestra vida espiritual. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, porque fue la piedra angular que ellos desecharon y crucificaron, pero que vino a ser la piedra angular, el cimiento de la iglesia.
Dice los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Hoy tú estás viendo que ha llamado a judíos y ha llamado a griegos. Es que yo no soy judío y por eso esas promesas no son para mí. No, son para ti también. Son para ti y son para mí, porque Dios no hace acepción de personas. En Cristo Jesús, todos venimos a ser hijos de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Crees que eres débil? Agárrate de la mano del Señor y Él te fortalece. ¿Crees que eres fuerte? Debilítate. Debilítate y acepta que hay un Dios y que ante Él no tenemos por qué hacernos fuertes, porque Él ya conoce nuestras debilidades. Él ya conoce nuestras debilidades y Él lo único que quiere es que tú y yo reconozcamos cuál es nuestra debilidad para que entonces Él pueda fortalecernos y nos ayude a vencer. Lord. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su prudencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo es tu sabiduría y la mía. Mira, dice, este versículo a mí me impacta porque tiene una revelación. Agárrala hoy. Mas por Él estáis vosotros, dice, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Cristo ha sido hecho por Dios para nosotros. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesús es nuestra sabiduría. Jesús es nuestra justificación. Jesús es nuestra santificación. Y Jesús es nuestra redención. Porque Dios lo hizo así. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios es el único que es glorificado en todo y en todos. Lo que tú y yo hagamos, no lo hacemos porque, es que yo lo voy a hacer. No, Él lo está haciendo por su gracia, por su espíritu. Por tanto, es su gloria, no gloria de hombre. Es su gloria. Jesús dijo, Padre, glorifícate en mí.
Y tú y yo necesitamos aprender a decirle al Padre, Padre, glorifícate en mí. Es Él el que va a ser glorificado, no tú y yo. Cuando Él te usa, Él es el que se está glorificando. Cuando Él activa un don en ti, es Él el que está siendo glorificado. Es Él, no el hombre. Toda la gloria es del Señor. De todo lo que tú y yo, Dios nos permita hacer en esta tierra, que su Espíritu desate sobre nosotros, es Él quien lo hace. Porque tú y yo no podemos hacer nada. Tú y yo no tenemos poder. El poder lo tiene Él. Aleluya. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice Pablo, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. Jaja. Y a veces nosotros queremos tener un vocabulario, wow, ¿verdad? Es que si tú no estudias, tú no puedes predicar. Es Dios el que da la sabiduría. Es Dios el que da el entendimiento. Y es su Espíritu el que sabe lo que Él quiere hablar, lo que Él quiere hacer a través de su palabra. Aleluya. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, dice, sino a Jesucristo. Tú y yo necesitamos conocer más a Cristo. Tú y yo necesitamos meternos más en la palabra para conocer de Jesús, porque lo que Dios quiere es que tú y yo hablemos de Él en todo tiempo. De Él. No de nuestras preocupaciones, no de nuestras ansiedades, no de nuestras luchas, no de nuestras pruebas, de Él. Aleluya, aleluya. A este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Sabes? Cuando yo estudiaba esta palabra, en verdad que yo estaba tiemble y tiemble y tiemble. Para mí es una confirmación del temor de Dios a mi vida cuando voy a compartir algo. Porque nosotros debemos ser temerosos de Dios y de lo que vamos a hablar. Y Dios tiene que confirmar a nuestro espíritu que lo que vamos a compartir realmente venga de Él. No de nuestras emociones, no de nuestros sentimientos, no por lo que escuché, no por lo que me dijeron, sino por lo que Dios está hablando a mi vida. Y que espero que también Él esté hablando a tu vida. Porque Él nos habla a través de su palabra y nos da confirmación con su espíritu. Y es el espíritu que vivifica la palabra en ti y en mí. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas o humana sabiduría. Como a veces la gente quiere manipular a la gente y le quieren decir qué hacer, ¿verdad? Pero el Señor aquí dice, aquí Pablo nos está diciendo, yo no fui así. Mira cómo dice más adelante, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y por eso he traído esta palabra. Por eso quise compartir esta palabra contigo. Porque Él no quiere que nuestra fe esté fundada en nuestra situación, en lo que yo pueda creer por lo que yo tengo, en lo que yo pueda creer por lo que yo me he acostumbrado a depender. No, sino en Él.
que nuestra fe esté fundada en nuestro Señor, en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, dice eso, no de este mundo, ni de los príncipes, de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Qué es lo que Dios nos revela en intimidad? Cuando establecemos esa comunión con nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu. Su Espíritu dice que es nuestra guía. Su Espíritu es nuestro consolador. Su Espíritu es el que nos revela las cosas del Padre y del Hijo. Porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Tiene que haber una revelación en ti y en mí para creer, para amar, para permanecer en Cristo. Tiene que haber una confirmación de su Espíritu, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, que te decía hace un momento. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Si lo busca, lo encuentra, lo estudia, lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Hay un Espíritu en ti y en mí. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Por eso mucha gente no nos puede entender. Por eso mucha gente tal vez nos escucha, pero muchas veces no creen, porque a ellos no se les ha sido revelado, porque son cosas del Espíritu. Y el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales, porque las cosas del Espíritu se entienden en el Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo carnal a lo carnal, lo espiritual a lo espiritual. Por eso hay veces que la gente no se puede comunicar porque no hay un mismo espíritu. A lo mejor unos están en la carne y otros están en el espíritu y no se pueden entender. No se pueden entender porque es como si uno habla en chino y uno habla en español o uno habla en inglés. Y si tú no entiendes la lengua en inglés, pues realmente no podrás entender. Es lo mismo, ¿sí? Los que hablan en el espíritu van a entender las cosas espirituales. Los que andan en el espíritu, pero los que andan en la carne no van a poder entender las cosas espirituales, lo que habla el espíritu. Hoy, pídele al Señor que despierte ese espíritu, el espíritu en ti, y que te conecte al espíritu del Señor. Que el espíritu en este momento, que el espíritu del Señor venga sobre ti y te llene y te inunde y te quite el velo que te cegaba al entendimiento de la palabra para poderla entender en el espíritu. Gracias, Padre. Pero el hombre natural, ahí estamos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender y no las puede entender. Mira, ahí dice, porque se han de discernir espiritualmente, lo que estábamos hablando. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. A menos, ¿verdad?, que andemos en un espíritu contrario. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Oye, ¿quién le instruirá? Aleluya. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Realmente no quisiera detenerme, no quisiera parar, porque esto es alimento para nuestro espíritu. Esta es la comida que nuestro espíritu necesita todos los días. Toma un tiempo. Puedes tomar el tiempo conmigo. Yo quiero seguir compartiendo contigo estos videos para seguir compartiendo la palabra y seamos tú y yo edificados a través de ellos y nuestro espíritu empiece a crecer, nuestro hombre espiritual empiece a crecer y nuestro hombre carnal, nuestro hombre natural empiece a menguar y nos interesen más las cosas del Padre, las cosas del Hijo, las cosas del Espíritu, y tú y yo podamos tener un vocabulario, podamos entendernos en las cosas que el Espíritu quiere hablar a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, trae afirmación, trae confirmación de esta palabra a cada persona, a cada joven, a cada mujer, a cada varón que en un tiempo determinado se meterán en esta lectura de esta palabra, Señor, donde tú hablarás a su espíritu, donde tu espíritu será desatado, porque de igual manera como Pablo lo dijo, yo no vengo con sabiduría humana,
Yo no vengo con sabiduría de hombre, sino que yo vengo con la sabiduría divina. A que esta palabra provoque, a que esta palabra desate, a que esta palabra sustente tu espíritu, a que esta palabra se haga rema hoy, a que esta palabra te lleve al entendimiento que tú nunca antes habías tenido. Que ahora mismo esta palabra, tu espíritu la esté confirmando en los corazones de los que están siendo parte de esto. Que tú te glorifiques a través de esta lectura. Que personas sean sanadas, que tu fuego sea desatado, Señor. Que a un bautismo de tu espíritu reciban en este tiempo. Padre, declaro que personas experimentarán bautismo del Espíritu Santo de Dios, que traerá confirmación, afirmación, testimonio y cambio de mentalidad, activación en los dones. Confirmación de los dones, confirmación de llamado, confirmación de ministerio por tu espíritu. Como llamados, hijos tuyos, hijos del Dios vivo. Padre, gracias. Tu amor inunde los hogares, las atmósferas sean cambiadas por una atmósfera de tu gloria, por una atmósfera de tu amor, por una atmósfera de tu poder, por una atmósfera de tus milagros, por una atmósfera de tus sanidades, por una atmósfera tuya, Padre, de tu gloria. Te amamos, Señor, te damos gracias. Recibe bendición, pueblo de Dios. Bendición de lo alto, paz y sanidad, amor, restauración, edificación en tu espíritu, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.